Sí, mañana vamos a concentrarnos y a movilizar a partir de las 18:30 en la Plaza General San Martín. Hay una realidad. Para mañana se había decretado un paro provincial por 24 horas, con un altísimo acatamiento, porque todas las expectativas estaban planteadas desde ese lugar, paro que queda suspendido por la decisión de la provincia de convocar una conciliación obligatoria, que obviamente desde las bases se rechaza, y de todas las agrupaciones que son oposición a la celeste, que es conducción en la provincia y resuelta conducción por las últimas elecciones, por considerarla que el Estado no puede ser juez y parte. O sea, los mismos que decretan la conciliación obligatoria son los que definen nuestra pauta salarial. Y bueno, las bases le estaban exigiendo a UPC que desconociera la conciliación obligatoria, que sostuviésemos el paro de mañana, porque era realmente una medida de fuerza contundente. Para reclamar, en parte incluso por el gran enojo que hay por esta campaña publicitaria que ha alargado la provincia, con datos que son falsos. Yo recién te invitaba a que puedas ingresar al buscador de la UPC. Yo invito a la sociedad a que haga este ejercicio. La hora cátedra es 13910, ese es el código. Pueden entrar, poner la antigüedad que quieran y ver que no es real lo que la provincia está diciendo en relación con otros, comparando nuestros salarios con otra provincia. De hecho, ayer un docente decía muy claramente, ¿no? El GNC en la provincia de Córdoba sale 180 pesos el metro cúbico. En Buenos Aires sale 99. Entonces también nuestros costos operativos en muchos casos para trabajar son totalmente distintos a los de otras provincias. Y compararnos para abajo no sirve. Que otras provincias también tengan salarios paupérrimos para la labor docente no justifica que nosotros vivamos en estas condiciones. Entonces, a ver, había una serie de pautas. Es cierto que esta propuesta del 20% y del 7, 20 en agosto y 7 en septiembre era mejor que la propuesta anterior que nos habían presentado. Es cierto que implican una mejora en función de que se discutía sobre el salario de julio y sobre el salario de agosto y no a enero como históricamente ha sido, pero no alcanza, ¿sí? El salario de los docentes sigue estando por debajo de la canasta básica. Ni siquiera estamos incluyendo alquileres en los términos en los que utilizan para el cálculo, ¿sí?, de la canasta. Entonces, es decir, el docente no tiene por qué solamente apostar a garantizar su alimentación. Hay un montón de otros derechos que tienen que ver con la capacitación, con la formación constante, con el derecho a la cultura, con el derecho a que se nos pague un salario porque ejercemos una labor que es digna y somos profesionales de la docencia, de la educación. Entonces, desde ese espacio, ojo, el problema no es de los docentes solamente, el problema también lo estamos teniendo en el sector de la salud. Una provincia que tiene médicos y docentes mendigando, ¿sí?, no correr por detrás de la inflación. No estamos hablando de recomposición salarial. En las asambleas hay una discusión histórica con respecto a cuándo se nos va a reivindicar nuestro trabajo y se nos va a reparar el retraso histórico que tenemos en términos salariales. Entonces, escuchar a la provincia diciendo que estamos medio punto por encima de la inflación, la verdad que es vergonzoso, cuando además no es cierto. Y esa es la invitación que hacemos a la sociedad a escuchar los reclamos que no son caprichosos. La sociedad ha dejado o deja todos los días a sus jóvenes, a sus niños. Yo digo, mis hijos es lo más valioso que tengo y lo mejor que he hecho en mi vida. Lo dejo dentro de un sistema educativo que espero que le brinde herramientas para un futuro. Bueno, estamos mandando a nuestros hijos a escuelas que tienen problemas edilicios, sin cobertura de horas. Cada vez hay menos docentes en las escuelas, sencillamente porque ante la posibilidad de este tipo de salarios, muchos están optando por buscar otras vetas laborales o trabajando de empleados en otros sectores, porque la verdad que nuestro salario es irrisorio. Entonces, venimos ya con una recomposición salarial que no existe, con aumentos salariales que nos siguen dejando por debajo de la línea de la pobreza, corriendo permanentemente contra un gobierno que se tilda de autoritario solo, cuando no habilita el diálogo, cuando impide la posibilidad de que la docencia se exprese en la calle para marcar su reclamo. Nos imponen una conciliación obligatoria, nos avisan que el día de paro va a ser descontado de manera durísima, entonces ya nos están amenazando y nos están castigando
por defender un derecho que en la Constitución está garantizado, cuando nos cercenaron derechos en términos jubilatorios, ¿sí? Llevándonos con una ley, la 10694, a que quien se jubile con un 64% de su salario, cuando estaba en actividad, que es inviable. Si ya partimos de salarios que están empobrecidos, es una reducción brutal. Entonces tenemos jubilados bajo la línea de la pobreza y una conducción celeste que no se hace eco de los reclamos, ¿sí? De los docentes de base. Entonces pasamos a ser como las ovejas negras y los disconformes. No, exigimos a nuestro gremio que nos representen los términos en los que las asambleas escolares están planteando sus necesidades, y le exigimos al gobierno de la provincia de Córdoba que escuche. Un candidato a presidente que dice que la educación es el futuro del país, pero que tiene a sus docentes en condiciones terribles. Entonces, la derogación de la 10694, la restitución del 82% móvil, la basta de precarización de la tarea docente. Flavia, hoy hay maestros de grado que para poder llegar a un salario, entre comillas, ¿sí?, digno, tienen que tener 2 cargos, dar horas de particular, tomar jornadas extendidas que están por fuera del sistema, que no se pagan las horas como se pagarían las horas del trabajo común. La misma maestra que le da jornada extendida a los chicos de las escuelas públicas gana esa hora de jornada extendida muy por debajo de lo que gana su hora de trabajo normal. De eso no se habla. De la titularización de las horas del PIT, de la precarización de los trabajadores de las escuelas PROA, que son geniales las escuelas PROA. Sus programas educativos son interesantes, están pensando en proyectarnos al futuro, con docentes que no saben si el año que viene van a volver a tener las horas, que no saben en qué condiciones están. Los docentes de las escuelas técnicas, en la ciudad de Río Tercero, las escuelas técnicas fueron pilares del desarrollo económico y sociocultural de nuestra ciudad. Bueno, hoy la mitad de los docentes de las áreas de las especialidades y del sexto y del séptimo año de las escuelas técnicas no tienen garantizada su continuidad laboral. Están bajo un artículo que implica que cuando terminan el año esas horas se pueden caer y vuelven a ser llamadas a convocatoria. Y las convocatorias no se hacen en enero para que vos el primer día hábil de clase tengas el docente cubriendo la cátedra. Se hacen cuando el ciclo ya comenzó, por lo tanto ya tenés chicos que arrancan con menos días de clase, cuando la misma provincia te dice que tener 190, ¿sí? Porque no se cubren esas cátedras. Entonces, cuando los docentes estamos diciendo que nuestras condiciones laborales son pésimas, estamos hablando de lo salarial al hoy, de lo salarial para los jubilados, de la precarización de nuestro trabajo, de la carga de nuestro trabajo fuera de las horas de clase, la carga en el CIDI, lo que insume, no lo podemos hacer en la hora de clase, lo tenemos que hacer afuera. Todo ese trabajo extra tampoco se paga como corresponde.